Análisis de caso. Capítulo 2, Metodología, libro Auditoría Forense de René Márquez Arcila, 2018, primera edición. Mi nombre es Yurani Córdoba Murillo, estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Compensar. Reseña, caso de la empresa en óptica e imagen. La empresa Óptica e Imagen fue fundada el 12 de octubre de 1919 en Tokio, Japón. Su actividad económica es dedicada a la investigación y desarrollo para la elaboración de productos de óptica e imagen. Inicialmente fueron creados microscopios. Posteriormente pasó a lentes, cámaras, grabadoras, microcassette, entre otros. Su éxito le permitió expandirse a nivel mundial, logrando obtener ventas netas consolidadas que fueron $10.6 millones para el año 2011 y contar con una planta de empleados de 40,000. Aquí hablaremos de los hechos que llevaron a la quiebra esta empresa. Desde los años 80, la empresa comenzó a realizar inversiones con el fin de obtener beneficios, mayormente en las exportaciones, y aumentar sus ganancias por parte de los primeros directivos. Y para la década de 1990, la empresa tuvo una pérdida en sus inversiones, hecho que fue desmentido en su momento por los gerenciales. El presidente ejecutivo británico de la compañía fue despedido el 14 de octubre del 2011, luego de denunciar a la empresa por actos ilegales y fuera de la norma. Esto luego de enterarse por un medio de publicación de una revista japonesa, donde se acusaba a la empresa de óptica e imagen de cometer dichas irregularidades, convirtiéndose en uno de los escándalos más grandes y una pérdida financiera importante en la historia de Japón. Ya para el año 2013, la empresa había perdido el 78% de sus acciones en la bolsa. Fueron detenidas 11 personas, entre ellos gerenciales, directivos, banqueros y auditores, por varios temas delictivos. Las causas del fraude financiero fueron varias, las cuales mencionaré a continuación. Inversiones arriesgadas con el fin de obtener beneficios, mayormente en las exportaciones, y aumentar sus ganancias. Se evidenció pérdidas de 2.1 billones de yenes en sus inversiones. Pagos irregulares en adquisiciones habían dado lugar a cargos significativos por deterioro de activos en las cuentas de la compañía, y se habían pagado grandes sumas por empresas sin negocio y elevadas comisiones a asesores casi desconocidas. Relación de la empresa con el crimen organizado y sospecha de pagos para encubrir a organizaciones criminales. Corrupción corporativa por la ocultación de más de 1.500 millones por pérdidas de inversión. Malas prácticas contables, mal uso del dinero para cubrir las pérdidas de las inversiones que se presentaban desde la época de 1990. Se maquillaron cuentas para declarar 367.876 millones de yenes, cuando su valor real era de 254.246 millones de yenes. Análisis, caso de la empresa en óptica e imagen. Se evidencia que la empresa incurrió en los siguientes fraudes financieros: malversación de activos, deterioro de activos, inversiones y adquisición a alto costo, falsificación de información financiera. Podemos ver que en este caso se manipuló la información, se falsificó los documentos contables y financieros. Corrupción. Se presentaron conflictos de interés y sobornos, ocultamiento de información y presentar una realidad económica equívoca.
lavado de activos. Se relacionó la empresa con organizaciones criminales. Las consecuencias de estos actos fueron pérdida de un 78% de acciones en la bolsa. Fueron detenidas 11 personas y fue etiquetada por la Bolsa de Valores de Japón como valor en estado de alerta y casi es eliminada por esta bolsa, adicional del desprestigio que hoy tiene la empresa a nivel nacional e internacional. Metodología de la auditoría forense, caso de la empresa en óptica e imagen. La metodología de investigación y auditoría forense está compuesta por varias etapas. Para el caso en mención de óptica e imagen, se procedería de la siguiente manera. Dentro de la etapa de planeación se revisaría el riesgo, las alertas tempranas y se evaluaría el sistema de control interno. En los objetivos hallaríamos las causas del fraude financiero e involucrados y así poder cuantificar las pérdidas. También se revisaría el alcance, revisar la documentación de los años involucrados en un término de 6 meses, con un equipo de trabajo de 10 auditores calificados, especializados en fraudes financieros y contables. También realizaríamos las técnicas y los procedimientos que nos basaríamos en la NIA 500. Se realizaría inspección, que implica la revisión de los documentos versus los registros contables. Observaríamos, revisaríamos el manejo de los procedimientos, indagaríamos entrevistas a clientes, proveedores, trabajadores y demás vinculados con el caso. Revisaríamos toda la parte documental, la recolección de las pruebas y las evidencias, la revisión analítica, recálculo de la información financiera y analizaríamos todo el tema cualitativo y cuantitativo. Dentro de las etapas de metodología seguiríamos con la ejecución. Aquí recolectaríamos toda la evidencia física y documental. Se solicitaría documentos de transacciones y movimientos de dinero, recibos de caja, egresos, notas contables, registro de proveedores, clientes, documentación del sistema de gestión y control, conciliaciones bancarias, registros en el sistema y estados financieros e inspección de los activos. Recolectaríamos la evidencia de testimonios. Se realizaría entrevistas a los gerenciales, ejecutivos, todo el personal contable y financiero de la empresa, banqueros, expertos en fraude, clientes y proveedores. Se realizaría evidencia analítica, se analizaría la información financiera y no financiera, realizando comparativos, relaciones, cálculos, con el fin de identificar patrones con errores sustanciales y de forma. Tendencias, identificación de los riesgos internos y externos, análisis y evaluación de indicadores y razonabilidad. Continuando con la etapa de ejecución, también realizaríamos la custodia de la evidencia. Se generaría copias tanto física como digital con el fin de asegurar, resguardar, preservar la documentación y las pruebas. Esto con el fin de proteger los datos, la información y los hallazgos recolectados. Evaluación de la evidencia, analizar y verificar la evidencia que cumpla con lo establecido en la NIA 500, que es suficiencia, basada en hechos reales, relevante, importante para reconocer los hechos, confiable, fiabilidad y adecuada la evidencia y útil que permita lograr los objetivos. También la documentación de la evidencia. Toda la evidencia recolectada de los hallazgos deberían estar soportadas y documentadas de acuerdo a la planeación de la auditoría y las hojas de trabajo para el caso de la empresa óptica e imagen. Dentro de metodología también está el informe. Aquí podemos mostrar un modelo del informe. Este informe pues tendría su título, que es el caso de la empresa óptica e imagen, a quién está dirigida,
una pequeña introducción que, por ejemplo, aquí sería que se realizó la auditoría forense de la entidad. Su finalidad fue revisar, estudiar y analizar toda la información dentro de los estados financieros y demás documentación con el fin de reafirmar el fraude financiero ejecutado. Pues la responsabilidad de la dirección y del gobierno. Entonces aquí sería la dirección, es la responsable de preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera. También la dirección y el gobierno corporativo es la responsable de la ejecución y mantenimiento del control interno para los estados financieros, que en nuestro caso de la empresa óptica e imagen no se evidenció, no hubo esa responsabilidad por parte de la dirección del gobierno. Dentro del informe también va la responsabilidad del equipo auditor. Entonces aquí informamos que identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material de los estados financieros, reconocemos el fraude o el error, que vamos a aplicar los procedimientos de auditoría para responder los dichos riesgos, las evidencias que obtuvimos. La auditoría pues diríamos que es suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar en este caso una incorrección material debida a fraude es más elevado que el caso de corrección material debida de error, en el caso pues de la empresa óptica e imagen. Ya que el fraude implicó una colusión, falsificación y misiones deliberadas, manifestaciones intencionadas, erróneas o la elusión del control interno. También dentro del informe va la opinión. Se auditó entonces los estados financieros de la entidad correspondientes a ejercicios terminados en dichas fechas. Entonces aquí ya iría como la opinión de los auditores. Continuando con la opinión, entonces por ejemplo aquí decimos que en nuestra opinión los estados financieros de la entidad han sido manipulados con el fin de crear una imagen errónea de la entidad, fuera de la realidad económica, para sacar ventaja para realizar operaciones indebidas, como es el caso de la adquisición e inversiones fraudulentas a un alto costo y fuera de la norma. También iría a las recomendaciones. En el caso de estudio, pudimos ver que aquí no se descubrió el fraude por un proceso de control interno, sino que fue por una publicación realizada por un agente externo, que en el caso fue la revista del país de Japón, donde se alertaba a dichos manejos irregulares dentro de la empresa. Y pues finalmente que fue denunciado por su gerencial británico. Es por ello que se recomienda mantener una estricta revisión y control dentro de la empresa y los procesos de la empresa para llevar y contrarrestar el riesgo y amenazas de este fraude. Y lleva pues su respectiva firma del auditor dentro de este informe. Ya aquí como última etapa de la auditoría forense encontramos el monitoreo. Entonces aquí para evidenciar estos tipos de fraudes, la empresa requiere realizar exhaustivo monitoreo, seguimiento y control de los riesgos, crear un programa donde se realice este proceso de auditorías internas y externas, crear un departamento con personal calificado para el control, seguimiento y vigilancia de las inversiones. Para el caso de óptica e imagen, realizar un adecuado estudio del personal a contratar y muchos quienes van a ocupar estos altos cargos dentro de estas compañías. Ya después de haber realizado todo el proceso, las etapas de la auditoría forense, nos arroja ya final al proceso legal. Para el caso de la empresa óptica e imagen, el proceso penal se evidenció que pues detuvieron a 11 de los involucrados entre directivos, exdirectivos, auditores, exauditores, trabajadores, trabajadores de la bolsa, de la misma empresa, que fueron procesados en Japón por temas delictivos de fraude, ocultamiento
eh, adicional de afectar pues, la estabilidad de la bolsa y la economía japonesa. En el 2013 el Tribunal de Japón halló culpables a varios de los accionistas y demás directivos. Su último directivo, cuando salió a la luz el escándalo del fraude, el ejecutivo británico, quien reveló todo el fraude de la empresa, fue retirado y apartado de manera sorpresiva de su cargo, quedando como el villano y no como el héroe que reveló todo este fraude dentro de la empresa. También hubo un proceso civil, ya que la empresa fue etiquetada por la Bolsa de Valores de Japón como valor en estado de alerta. Casi es eliminada por esta bolsa, es decir, sancionada. Adicional de el desprestigio, como ya lo habíamos dicho, que tiene la empresa pues a nivel nacional e internacional.